Hola, ¿cómo están? Em, bueno, vamos a tratar de hacer lo más entretenida esta jornada de apertura de un proceso creativo y de investigación que derivó en un podcast, que es el que están viendo ahí, que es El Rey del Oro. No sé cuántos o cuántas de ustedes lo escucharon, pero la idea de este ejercicio es poder contarles cómo se trabaja una historia así, desde su inicio, cómo decidimos contar esta historia, um, qué condiciones tienen que concurrir para que decidamos contar una historia así, cuáles son los límites éticos de contar una historia así, cómo se investiga y cómo se lleva a una narración que termina en una trama slash guión, en el contexto de un producto seriado sonoro, ¿ya? Entonces, acá hay un montón de procesos, decisiones, miradas editoriales que creemos o estimamos que les pueden servir en su formación. Entonces, lo que hicimos con Jorge fue pensar esta presentación para este público específico, que es el de estudiantes que están, digamos, aprendiendo también y están haciendo, además, podcast y están investigando historias que tengan valor y relevancia. Y relevancia, ¿no? Irrelevancia. Entonces, nada, esto es El Rey del Oro y vamos a empezar con un pequeño video en el que les vamos a mostrar a modo de introducción más o menos de qué va esta historia para que luego comencemos a conversar sobre ella. Esto es para dirección, vamos a pasar el video ahora. No sé si las luces quedan igual o eso. Vamos. No suena. No suena. ¿Está con volumen? ¿Tenéis luz ahí o no? ¿En el celular? Esto debería estar sonando ahora. Ajá. El rey del oro chileno llegó a tener Ahí en va. su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Aún así, era de poderoso este joven de no más de 23 años. Entre el 2013 y el 2015, 4 empresas de Harold Vilches exportaron 1.802 kilos de oro por un valor de casi 80 millones de dólares. Perdóname, si a los 20 años eres capaz de googlear cómo exportar oro y se te ocurre toda esta maquinaria solo, o sea, chapo, te pasaste. Es una eminencia para el mundo electoral chileno, es un ídolo para nuestros delincuentes. Estamos hablando del mayor contrabandista de oro de Sudamérica. Rey del Oro es un podcast de investigación donde se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron más de 2.000 páginas de expedientes policiales y decenas de escuchas telefónicas y archivos de audiencias judiciales vinculadas al caso. Ya. El podcast se estrenó el 4 de junio. Vamos a cumplir un año ya. Sí. Hay antecedentes previos de este podcast que queremos compartir con ustedes y que tienen que ver con la decisión de hacer esta historia, ¿no? Y con qué, cuando reporteamos con Jorge, o estamos en pauta para poder determinar en qué tema nos vamos a meter, que es una práctica que ustedes también usualmente hacen, ¿no? Cuando les piden trabajos para podcast o para periodismo de investigación o para crónica, tienen que decidir qué es lo que van a hacer, ¿cierto? Y para nosotros eso que vamos a hacer tiene que cumplir con un montón de características que ustedes conocen, que les hemos hablado un montón de veces, como novedad, cierta relevancia, impacto, una muy buena historia, etc. Pero no basta con eso.
para nosotros, al menos, esta no es una regla, pero creemos que es muy nutritivo plantarnos frente a la realidad tratando de coleccionar o colectar o elegir historias que cumplan con, para efectos nuestros, digamos, con un requisito fundamental. Y que es que o tenemos material inédito, irrelevante, por tanto, es del todo, entonces, interesante que trabajemos sobre esa historia porque vamos a trabajar sobre material que no se conoce, que es novedoso y que a la gente entendemos que entonces le va a impactar, le va a gustar, va a conectar sentimental o emocionalmente con el tema. O que contemos con el protagonista de la historia. Esas son las dos condiciones. De modo que, si bien El Rey del Oro o Harold Vilche es una historia que salió en la prensa 300 veces, yo reporté a Harold Vilche el año 2016, cuando estaba en CIPER. Escribí un reportaje tremendo. Menos mal que no lo firmé con mi nombre, lo firmé con el nombre de equipo CIPER, porque después él mismo decía que no le gustaba ese reportaje. Yo miraba para el techo. O que contemos con el protagonista, de modo que ese protagonista nos puede abrir o nos puede dar la llave para entrar de manera muy íntima a la historia. El podcast anterior que habíamos hecho, que también está disponible en Spotify, se llamó Berríos, los cassettes secretos del químico de Pinochet. Eugenio Berríos fue un químico farmacéutico que estudió en la Universidad de Concepción, que se vinculó en los 60, fines de los 60 a Patria y Libertad, este grupo de extrema derecha, cierto que operó en Chile previo y posterior al golpe de Estado del 73. Y él luego trabajó como agente adjunto en Locurro, en la casa de Michael Townley, donde se instaló un laboratorio químico para reproducir en Chile el gas sarín. El gas sarín es un gas que se ocupaba en la guerra, inventado, digamos, por primera vez en la Alemania nazi, para aniquilar a oponentes políticos de manera muy sutil, ¿no? Veneno puro. Y Berríos entonces desarrolló el gas sarín, y en Chile, en Locurro, y con ese gas sarín, por ejemplo, se asesinó a un conservador de bienes raíces de Santiago, el año 76, de apellido Centeno. Y sobre Berríos se ha escrito mucho. Ahora se acaba de estrenar una película en Guadalajara con este mismo material, nosotros salimos antes, y hay cientos, si no miles de artículos en diarios, revistas nacionales e internacionales sobre Berríos, noticias, reportajes televisivos, etc. Venía la conmemoración de los 50 años del golpe y con Jorge decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a presentar un producto periodístico que pueda, digamos, entrar en la discusión en este contexto? Y Berríos no es una muy buena carta para hacer esto, porque Berríos, como decía, ha sido cubierto por la prensa desde los años 90 en adelante de manera sistemática, ¿no? La historia de Berríos es conocida. ¿Qué podemos decir nosotros nuevo de Berríos? Y resulta que el mismo año 2023, en enero, como a 6 o 7 meses, 8 meses, 9 meses, perdón, exactamente, que se cumplieran los 50 años del golpe de Estado, apareció una sentencia en el Poder Judicial justamente que traía la condena definitiva en contra de ex agentes de la DINA por el asesinato del conservador de bienes raíces de Santiago. ¿Ya? Yo no conocía la historia, era conocida, yo no la conocía, entonces me puse a leer la sentencia completa. Se la compartí a Jorge y en la sentencia, en un párrafo de las más de 100 páginas que tiene la sentencia, aparecía que parte de la evidencia que había permitido la condena a estos ex agentes de la CNI, de la DINA, perdón, de la DINA, ¿no? Está basada en declaraciones que el propio Berríos y otras personas habían dejado grabadas en cassettes. Nosotros dijimos, ¿cómo esto? ¿Existen cassettes? ¿Berríos tiene cassette con su voz? ¿Se conocen esos cassettes? Y hicimos un arqueo para buscar los audios en la prensa, ¿no? Antigua, y encontramos un audio que había sido publicado en el diario La Nación en el año 90 y algo, un audio corto, y nos dimos cuenta que los cassettes y los diálogos de Berríos no estaban publicados. Y dijimos, estos cassettes tienen que estar en alguna parte, y
nos pusimos a reportear, identificamos rápidamente a quién los tenía, que era un ex policía. Y tomamos contacto con el ex policía a fines de enero del año 2023. Y el ex policía nos decía, sí, yo tengo los cassettes. Y nosotros así con la baba colgando, como, bueno, ¿y qué podemos hacer para bla, 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 bla? Y estuvimos 6 meses generando las confianzas necesarias con esa fuente hasta que en julio, 3 meses antes de la conmemoración del golpe, nos dijo, ya, le puede pasar los cassettes. Y eran 26 cassettes. 26 cassettes con grabaciones que el propio Berríos hacía con una grabadora que se escondía en la chaqueta para protegerse cuando estaba siendo perseguido por otros militares y también principalmente por gente a la cual le debía dinero. Era una persona que era muy buena para la bohemia, para la noche, y debía mucha plata. Emprendimientos fallidos, etc. Y él, a modo de protección, se grababa con una mini grabadora, un mini cassette, y habían 26 mini cassettes. Y además estaban las grabaciones del policía que lo persiguió y que lo encontró finalmente muerto en Uruguay el año 91. Y nos pasan una caja de cassette que no habían salido a la luz nunca. Nos tuvimos que conseguir una grabadora antigua de esas que pueden reproducir los cassettes pequeños. Digitalizamos las grabaciones, las limpiamos y estructuramos, digamos, un guión en base a ese material original. No contamos con el protagonista de la historia, que está muerto, que es Berríos, pero sí contamos con su voz, con sus secretos, con su intimidad. Él también tenía grabaciones muy íntimas con su entonces pareja. ¿Cómo le decía? Ya nos vamos a acordar. Pero bueno, habían conversaciones muy íntimas entre los dos. Lobito Guatón. Lobito Guatón. Lobito Guatón le decía. Sí. La pareja le decía a mi Lobito Guatón. Bueno, y ahí entonces nosotros dijimos, se cumplen las condiciones para que podamos contar esta historia de Berríos, que se ha contado 300 veces, pero no de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos intimidad. Logramos acceso a la intimidad del personaje. A los delirios, a las amenazas, a cómo se relaciona por teléfono con la gente, con amigos, con enemigos, con deudores, con gente a la cual está apretando, etc. Un montón de gente. Dijimos, vamos a contar esta historia porque tenemos material inédito. En el caso de Harold Vilches, nosotros estábamos esperando definir una pauta, habíamos ensayado otras 3 pautas antes, y estábamos evaluando el acceso, que es lo que siempre hacemos cuando empezamos historias largas. ¿Tenemos acceso o no tenemos acceso a esta historia? ¿Y qué tipo de acceso tenemos, no? ¿Nos permite asegurar novedad? ¿No nos permite asegurar novedad? Etcétera. Y ahí fue cuando estábamos un poco urgidos ya, porque el tiempo estaba pasando y necesitamos definir una pauta rápido para ponernos a trabajar, que pasó esto. Ya, es súper relevante lo que acaba de contar Alberto porque tiene que ver, no sé si se escucha, ¿sí? Tiene que ver con las condiciones previas que nosotros definimos para poder trabajar un podcast. En estos 4 años ya en los que llevamos explorando este formato, de manera muy intuitiva al comienzo, tratando de conocer gente que ha hecho podcast y poder nutrirnos también de ese conocimiento. Llegamos a la idea, muy nuestra, digamos, deben haber otras fórmulas, pero a nosotros la que nos sirve es que para meternos en una historia, como decía Alberto, necesitamos tener material inédito. Ya sea en un archivo, como los cassettes de Berríos, o tener acceso exclusivo a un personaje y a su historia en profundidad. Y que, por supuesto, gran parte de esa historia no sea conocida, digamos, que tenga cierta novedad. Estábamos en esa búsqueda fallida en ese tiempo porque habíamos probado 3 historias, como decía Alberto, y ninguna, o algunas cumplían con ciertas características, pero ninguna sentíamos que nos permitía realizar esta apuesta, que es una apuesta larga. Uno hace un podcast al menos un podcast seriado para el próximo año, ¿no? Entonces el tema sí o sí tiene que dar. Y aunque a veces como que uno entra como en procesos de duda de si efectivamente esto da o no da, o si estamos bien haciendo esto, la idea siempre es una apuesta. Y esa apuesta tiene que tener el menor riesgo posible, de manera de que esto no sea un proceso estresante, aunque igual siempre lo es. Entonces estábamos en esa búsqueda y a veces, muchas veces, ustedes lo saben porque el ejercicio del periodismo hasta acá, hasta donde están ahora, al menos en los cursos de prensa, ha consistido en que ustedes siempre tienen que proponer pautas, ¿no? Ese es
el muro al que se enfrentan todos los semestres en los cursos de prensa. ¿Qué pauta, qué foco tienen para poder trabajar? Y en este caso, el de Harold Vilches, nuestro dato disparador, digamos, no provino de nosotros, sino que provino de la propia fuente. En esta búsqueda de pauta, de repente recibí un mensaje, porque así como Alberto escribió sobre Harold Vilches, yo ocupé a Harold Vilches una vez como fuente para otro trabajo sobre contrabando de oro. Entonces me había quedado con el contacto y recuerdo que esa vez lo había contactado por Instagram. Entonces, en esta búsqueda de pauta, de repente suena mi teléfono y es Harold, que escribe como quien pasa a saludar, ¿no? Y el mensaje es ese. Esta es parte de la conversación que recibimos de Harold Vilches. Estoy pensando en hacer algo, dice él, ¿no? La pregunta es, mira, se hizo un libro que se vende por Amazon, me está contando. Yo sabía del libro que se vendía por Amazon. Muy bien, lo vi, le pongo. Pero quiero algo más actualizado, tipo serie. Y la pregunta inmediata, más bien la pregunta, es la propuesta, ¿no? Hagamos un podcast, una serie de podcasts. Si ustedes han escuchado el podcast parte con un audio de Harold, que es un audio que inmediatamente llama a la escucha, ¿no? Como que hay una promesa ahí. Hola, quiero contarlo todo. Y así como llega Harold Vilches a juntarse con nosotros, lo que hicimos fue primero preparar una reunión en la que, no una reunión de trabajo, sino más bien una reunión en la que queríamos entender cuál era el objetivo que el protagonista tenía. ¿Por qué aparece este personaje de repente y nos propone hacer algo? En esa conversación estaba su actual pareja, estaba Harold, nos juntamos acá en la universidad, y descubrimos que gran parte del ánimo de Harold Vilches tenía que ver con querer contar una historia que permitiera establecer una narración distinta a la que ya se contaba de él en los medios, ¿no? O sea, el tipo se googleaba y aparecía Rey del Oro, contrabando, escolar recién egresado del Instituto Nacional que se convirtió en uno de los contrabandistas más grandes de Latinoamérica. Que es su historia, ¿no? Esa es su historia. Entonces nuestra respuesta obvia fue decirle, mira, esto no es una agencia de comunicaciones, nosotros no vamos a cambiar la narrativa de tu historia, pero si tú lo que buscas es que alguien pueda contarla en profundidad en el ejercicio del periodismo, y eso significa que nos vamos a nutrir de tu testimonio, pero también vamos a encontrar otras fuentes que van a ayudar a contar esta historia con todos los matices posibles, nosotros estamos dispuestos a poder establecer un sistema de trabajo que permita llegar al final con un podcast que explique en todas sus dimensiones, con todos los matices posibles, la historia de Harold Vilches. A nosotros nos interesaba, digamos, el podcast. Nos interesaba que Harold Vilches hablara. Entonces, tuvimos esta reunión, el tipo se fue más o menos convencido, nos dimos cuenta que, como venía con su actual pareja, ella tenía mucho que decir en la decisión que pudiese haber tomado Harold. Entonces, buena parte de la conversación, que fue mirando a Harold, también la mirábamos a ella, ¿no? Era como, esto es una buena oportunidad. Y ella yo creo que fue clave para hacer que Harold tomara la decisión de enfrentarse a una entrevista larga por primera vez para saber si es que efectivamente esto que él quería contar o esta experiencia que él quería vivir se ajustaba o no se ajustaba a lo que estaba buscando. Y ahí ustedes ven dos fotos de unos videos que grabamos en el estudio de radio de acá de la universidad, porque todas las entrevistas, buena parte de las entrevistas que hicimos con Harold se realizaron acá. Acordamos un plan de trabajo. Cuando Harold dijo que sí, acordamos un plan de trabajo que en un inicio básicamente era juntémonos una vez, hablemos y veamos qué sale. Nos juntamos, creo que fue en diciembre del año 2023. Diciembre del 2023. Y el tipo llegó, estuvimos 3 horas conversando en el estudio, haciendo la entrevista. Nosotros nos habíamos planteado un diseño, al menos para abordar al protagonista, que fuera cronológico. Es decir, vamos a ir desde el inicio hasta el final de la historia. Entendiendo el inicio como este joven que sale de cuarto medio
del Instituto Nacional, y el final de la historia como este joven que es juzgado en Estados Unidos y luego en Chile por contrabando de oro. Ese era nuestro arco, digamos, nuestra trama que queríamos abordar con él. Evidentemente, como esto requería profundidad, nosotros dijimos, bueno, veamos dónde paramos en esta primera entrevista y el compromiso es hacer otra. Conversamos 3 horas con él, paramos la entrevista porque ya era un exceso y no avanzamos mucho, digamos, en la historia. Entonces el compromiso fue, volvamos a juntarnos la próxima semana. Pero no sabíamos si es que Harold iba a volver la próxima semana. Extrañamente, el tipo volvió. Volvió a ser entrevistado. Y de ahí, igual creo que hasta la 3ª o 4ª entrevista nosotros le preguntábamos, ¿por qué vuelves? ¿No? O sea, ¿qué estás contando? ¿Por qué vuelves? Y la primera respuesta fue como, igual como que al principio como que me sentí medio mal, como medio apretado, un poco nervioso, pero como que había algo que me gustaba. Y nosotros interpretábamos que casi era medio terapéutico para él, ¿no? Como revisar su historia, pero también hay mucho de vanidad en él al momento de contarla, ¿no? O sea, es un tipo que está pensando siempre en él. Entonces, aunque uno lo apretara, dijera, y marcara esos puntos con más oscuridad dentro de su historia, al tipo siempre le gustaba que era él el protagonista. Están contando mi historia. Se tomaba selfie incluso en el estudio, la subía a su Instagram. Y de a poco como que se fue soltando. Entonces establecimos este sistema de entrevista y en paralelo había que ir procesando estas conversaciones. O sea, además de ir estableciendo los hitos en la historia que contaba, lo que fuimos haciendo fue establecer dónde había que ir a buscar fuentes para poder contrastar la versión que Harold nos estaba contando. Ya, sí, acá hay algo importante que tiene que ver con que se tiene que cumplir un requisito básico porque estamos, o sea, más allá del formato, seguimos siendo periodismo, digamos, al servicio de un podcast, ¿cierto? Y eso significa, por ejemplo, que con un personaje así, o incluso con los cassettes de Berríos, que se ha dicho incluso, qué sé yo, si es que se le paga o no se le paga a una fuente, si es que hay algún tipo de estipendio de cualquier tipo, por ejemplo, con Harold para tenerlo y para que nos cuente su historia y poder tenerlo en exclusiva con nosotros durante 1 año y medio hablando, si estos cassettes, por ejemplo, que están acá, los conseguimos con dinero o no, etcétera. Y evidentemente la respuesta es no, porque para nosotros, digamos, hacer esto no es tan distinto como, es muy distinto, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la formulación y del trabajo, sigue siendo un trabajo periodístico y eso evidentemente nos margina de cualquier tipo de práctica conducente a poder ganarnos, digamos, la confianza de la fuente y la colaboración de una fuente de una manera distinta a la que sea la estrictamente o la éticamente periodística. Entonces, acá no hay dinero por medio, no hay favores de por medio. Harold no nos pidió dinero para hacer esto, después nos pidió dinero estando preso, él está preso ahora. Ha pedido dinero, digamos, prestado, evidentemente no se le ha pasado ningún peso. Y ahí Jorge, que lleva la relación con él, ha sido muy cuidadoso en establecer una muralla china respecto de insistir que esto es un trabajo periodístico, que al ser un trabajo periodístico estamos absolutamente inhabilitados para tener una relación que vaya más allá de la relación estricta entre periodista y fuente, ¿ya? Esto en una bajada, digamos, periodística. Y eso también incluía entonces que él estaba muy claro que para nosotros que este fuese un podcast periodístico significaba que nosotros no íbamos a basarnos en su relato. Íbamos a utilizar su relato, íbamos a construir con su relato. Pero cada cosa que nos dijera iba a ser chequeada y nosotros íbamos a construir una historia mayor que tenía que ver con otros personajes que pudiesen chequear de repente poner en controversia sus versiones o desmentirlas o reafirmarlas, etc. Y en eso se nos aparecieron un montón de instituciones a las cuales
¿cierto? Recurrimos para poder levantar información. Lo primero que uno hace en estos casos, en cualquier trabajo periodístico, es identificar dónde están las fuentes de información que van a permitir contar la historia, más allá de Harold. Y como esto era un tema transnacional, Harold lleva oro a Dubái, Harold lleva oro a Miami, Harold trae oro de contrabando a Argentina, Harold trae oro de contrabando que se produce de la manera ilegal o informal en el Amazonas peruano. Se nos aparecieron un montón de fuentes relevantes, pues aduanas, la PDI, la Fiscalía, el Poder Judicial, el FBI nos apareció como fuente relevante porque el FBI lo persiguió a Harold. También la Corte Federal y la Fiscalía de Florida, la aduana peruana, todos aquellos lugares o escenarios institucionales que tenían que ver tangencial o directamente con la historia de Harold. Y en este mapa inicial de fuentes que fuimos bajando ya con nombre y apellido, siempre también hacemos como un ejercicio útil. Esto no sucedió al principio, lo fuimos complementando con el tiempo, pero identificar ya con nombre y apellido quiénes son las fuentes que nos van a proporcionar información en distintos ámbitos de la vida de Harold. En el ámbito íntimo, por ejemplo, pareja o parejas, padres, hermanos, parientes, amigos, trabajadores. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo los podemos contactar, ubicar? Convencer de que hablen. Ahí Jorge se pasó 6 meses tratando de convencer a una persona clave para la historia, Dagoberto, para quienes escucharon el podcast, de que hablara. No quería hablar Dagoberto. No quería hablar. Y finalmente habla. Y además es un personaje fascinante dentro de una trama, digamos, es un muy buen perfil. Luego, fuentes secundarias, digamos, que no son de contexto, son importantes para la historia, para entender la historia y para poner al personaje en el tiempo y en el espacio, digamos. Policías fiscales nacionales e internacionales, agentes de aduana, abogados, socios comerciales, proveedores de oro, etc. Y un tercer círculo que tiene que ver con fuentes expertas más de contexto que nos permitan entender cosas que nosotros consideramos que eran importantes también de abordar en el contexto del podcast. Una geóloga. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de oro, ¿no? Tenemos que entender qué es el oro como material, como metal. ¿Qué lugar ocupa en la tabla periódica? ¿Por qué está en el lugar número 27? No me acuerdo. ¿Cuál es su valor? ¿Por qué llegó a ser lo que es, ¿no? ¿Por qué el oro llegó a ser lo que es y no los diamantes, el cobre, el hierro? No sé, está lleno de metales. ¿Por qué el oro fue el metal elegido para transformarse en símbolo de objeto de adoración cultural, en objeto de místico, en objeto sobre los cuales se basan civilizaciones completas, como la incaica, y finalmente en el puntal del sistema financiero contemporáneo a partir del siglo XIX, ¿cierto? Las reservas de oro finalmente son aquellas guaridas en las cuales la gente se refugia en momentos de crisis, digamos. El oro sigue teniendo un valor muy importante para las finanzas internacionales. Historiadores, periodistas. ¿Qué tipo de periodistas? Bueno, si esta historia parte en Perú y con contrabando relacionado al crimen organizado, tenemos que hablar con gente que lo esté reporteando allá, ¿no? Psiquiatra. ¿Qué hace un psiquiatra en esta historia? Psicólogo. ¿Qué hace un psicólogo en esta historia? Un psiquiatra. Queríamos entender la cabeza de un adicto. En este caso nosotros creíamos que había una adicción al oro, porque fuimos descubriendo al personaje, digamos, en su intimidad. Una persona que se encierra en un baño a partir de un video que está viendo a distancia, con una cámara que tiene depositada en una fundición, y empieza a maravillarse con el oro, a cuidarlo a lo lejos. Le produce una excitación muy importante, ¿no? ¿Nos podrá decir algún psiquiatra respecto a este comportamiento? Numismático pusimos ahí, teníamos que entender el tema de las monedas de oro, ¿no? Hay un montón de cosas que entender. Entonces clasificamos fuentes, mapeo de fuentes inicial para poder comenzar esta investigación, que acá quizás no saber mucho, pero que termina en un mapa ya concreto de fuentes con nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, utilidad para la investigación, etc., ¿no? La virtud de esto es que uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? En trabajos largos periodísticos y también en trabajos cortos, lo peor, yo creo, es siempre hay espacio para la improvisación, por cierto, pero lo peor es dejar toda la improvisación.
Acá hay un mapa de fuentes concreto que nos permite ordenar en una carta GAN, digamos, un montón de diligencias que algunas exitosas, otras no. Insisto, acá está Dagoberto, pero Dagoberto se demoró 6 meses en hablar, o quizás más, 6 meses. No quería hablar. Otras personas nos cerraron la puerta, no quisieron hablar definitivamente, nos prohibieron ocupar el nombre, su nombre en el contexto del podcast, y eso lo dejo acá porque es una discusión con la cual vamos a cerrar, que tiene que ver con dilemas éticos de la construcción de una trama de no ficción o periodística. Ya. Jorge. Ok. Ese trabajo de fuente lo fuimos haciendo en paralelo a las entrevistas que realizamos con Harold. Después de cada entrevista, trabajamos con Transcriptor, que es inteligencia artificial para transcribir, digamos, y ahora ha evolucionado mucho, pero ahora es posible que Transcriptor haga informes de las entrevistas. Entonces, eso es súper útil porque lo que necesitamos en un trabajo como este, vieron la cantidad de fuentes, ¿no? Esa cantidad de fuentes se tradujo en esa cantidad de entrevistas que están ahí. No se ven bien, pero todas esas, cada 19. una es una entrevista. Casi todas de más de 2 horas. Entonces, el trabajo de transcripción a mano, a mí me gusta mucho transcribir a mano, pero es imposible en un proyecto así. Entonces ocupamos Transcriptor porque además alturaba y nos permitía ir inmediatamente seleccionando, además que ya teníamos en la cabeza cuáles eran los hitos o las citas importantes. Muchas veces en las entrevistas con Jaro al menos no eran, a pesar de que nosotros queríamos que fueran lineales, habían entrevistas en las que volvíamos sobre temas porque queríamos obtener una versión de Harold mucho más relajada y que dijera, o que su respuesta fuera mucho más hilada de manera de no tener que editar tanto para construir una respuesta específica. Entonces muchas veces fueron reentrevistas. Y fuimos procesando el material, además de las fuentes, de la historia, o más bien la trama, que moviliza cada una de las acciones de este personaje. Entonces, lo primero fue establecer un punto de partida, es ¿quién es Harold? Y Harold Vilches es en ese tiempo adolescente, o saliendo de la adolescencia, que ustedes ven ahí. Esto está medio en desorden, pero la foto 3, que es que está ahí como con un cuchillo, con un amigo, está comiendo algo, eso es dentro del Instituto Nacional. Quien está al lado es su mejor amigo, el conejo. Al medio vuelve a estar Harold Vilches con su mejor amigo, que es el conejo, en Paseo Ahumada, me da la impresión de que es eso. Ven una micro atrás, media verde con blanco, que fueron los primeros colores del Transantiago, entonces pueden imaginarse, digamos, del tiempo en el que estamos hablando y en el que fue tomada esa foto. Y la primera foto es de Harold Vilches con su amigo el conejo en el matrimonio. Me detengo en el conejo porque la primera construcción que nosotros hicimos de Harold, básicamente la más evidente, es este joven que se transformará en el futuro en uno de los contrabandistas de oro más grandes de Latinoamérica. Pero Harold también era esta persona. En el inicio, un adolescente recién salido del colegio, que comenzaba a abrirse camino en la vida, con su amigo el conejo, con quien se tomó las primeras cervezas, con quien se juntaba a comer, a tocar guitarra, claro, a tocar guitarra. Provenían ambos del curso donde estudiaban todos los alumnos que eran evangélicos en el Instituto Nacional. Se conocían desde ahí. Y está puesto acá porque es un personaje que representa eso que Harold no iba a hacer nunca, que es la historia normal de un adolescente salido del Instituto Nacional. El conejo es completamente distinto a Harold Vilches, ¿no? De hecho, el conejo es como ese punto de comparación que utilizamos en el podcast para establecer lo que Harold podría haber sido, una persona completamente normal, y lo que no fue. De hecho, el conejo, cuando nos juntamos a entrevistarnos, nos dijo que su sueño, en ese entonces, era ser rockstar, ¿no? Sabemos que no lo fue, ¿ya? Entonces está puesto ahí para dimensionar la cabeza que tenía Harold en ese tiempo. Harold no quería ser un rockstar, Harold quería ser
un comprador y un vendedor de oro, sino el más grande de Latinoamérica. Y ese es un sueño que empezó a crecer. ¿Qué ocurrió al final de esta historia? Esta es una historia que comienza en el año 2012 y en el año 2014 Harold se convierte en esto, ¿no? Ese es un artículo sacado de la revista Bloomberg, cuando ya el caso de Harold Vilches estalló, digamos, cuando ya se supo y cayó preso por el contrabando de oro, pero es presentado como un gran contrabandista de oro. En un reportaje publicado en Bloomberg. Ese es Harold Vilches, esa persona que está ahí, ¿no? Terno, o sea, perdón, camisa, zapato, pantalón de vestir. En ese momento, Harold Vilches estaba en el suelo. Entre medio había pasado todo su periodo, todo el arco de la trama en el que Harold Vilches, primero de manera muy intuitiva, comienza a acercarse al contrabando de oro, buscando en Google. Mucha información la sacó de ahí. Había pasado ya la etapa en la que va a Perú a buscar oro de contrabando, en la que empieza a traer oro de Argentina, en la que empieza a mandar oro a Dubái, que empieza a mandar oro a Miami, hasta que finalmente cae. Ese es el arco o la trama, digamos, que fuimos trabajando a partir de las propias entrevistas de Harold. Y el otro personaje importante, perdón, ¿qué es lo que viene después? No, el otro personaje importante, que es el que decía Alberto, que es Dagoberto, es relevante porque no se puede sostener una historia seriada como esta, de 8 capítulos, solo con la historia de Harold Vilches. No se puede, es imposible. Al capítulo 3 o 4 nos vamos a aburrir, porque si esto termina simplemente con Harold Vilches, no tenemos otros personajes a quien seguir. Y Dagoberto es un personaje que empieza a evolucionar junto con Harold Vilches, pero es más o menos una víctima de Harold Vilches también, aunque Dagoberto también es culpable de otro tipo de delitos. Pero es ese personaje que de alguna manera está puesto ahí para poner en dimensión, así como el conejo pone en dimensión a este Harold Vilches humano, digamos, como persona, como adolescente que era, Dagoberto está puesto ahí para poner un límite o una comparación entre lo que Harold Vilches piensa hacer con el negocio del oro y lo que Dagoberto, digamos, con mucho más cuidado, cree que es el negocio correcto. Entonces, Dagoberto es un personaje mucho más medido, Harold Vilches es un personaje mucho más arriesgado. Dagoberto es el tipo que cuando va a Perú a buscar oro, ustedes ya lo habrán escuchado, y se tiene que juntar con unos traficantes de oro en un hotel y lleva 4 o 5 millones de dólares, piensa que lo van a matar. Piensa que lo van a matar. Y dice, ¿en qué cresta me metí? ¿No? Es un personaje que tiene ese tipo de reflexiones. No debería estar acá. Que no es lo mismo que le pasa a Harold Vilches, ¿no? Entonces era relevante conseguir un personaje que de alguna manera tuviera esa mesura al momento de contar la historia y que además tuviera un desarrollo paralelo, porque Dagoberto también tiene su propio final en esta historia. Pero son historias completamente distintas, a pesar de que ambos estuvieron metidos en el mismo negocio. Y es súper relevante eso que decía Alberto respecto a cómo uno consigue que estos personajes hablen, porque en paralelo a Dagoberto llamamos a todas las personas que trabajaron con Harold Vilches, su expareja, el papá de su expareja, su suegro, su cuñado, que era en ese tiempo era el pololo de su hermana, y ninguno quiso hablar. Ninguno. Hubo uno que ni siquiera respondió, pero que sabemos que le llegaron los mensajes. Y Dagoberto fue el primero que al menos contestó el teléfono. Y dijo, bueno, ¿de qué se trata esto? Juntémonos a conversar. Nos juntamos a conversar y solo aceptó un off. Un off. Nosotros sabíamos que este era un proyecto de largo aliento. ¿Qué quiere decir eso? Que el off de Dagoberto inicial no necesariamente iba a ser un off al final del proyecto. Y durante esos 6 meses tratamos de generar esa confianza con Dagoberto y de explicarle de manera muy clara y concreta, digamos, siempre con la verdad. Nunca le dijimos, Dagoberto, esto te va a servir porque vas a poder limpiar tu imagen, porque se va a poder contar una historia distinta tuya. No, eso es un error muy grave en el periodismo, muy grave, porque la fuente nos tiene que hablar con
el proyecto, o teniendo claro el proyecto que vamos a realizar. Si eso sirve o no sirve, no es, digamos, labor nuestra de alguna manera explicarlo, sino más bien explicarle los alcances que puede tener esto y las consecuencias. Dagoberto lo supo siempre de un principio, pero empezamos a hacer un trabajo de confianza, que fue juntarnos al menos cada 2 semanas con él, con la idea o la excusa de, Dagoberto, queremos chequear información. ¿Qué es cierto? Harold nos dice esto. ¿Es cierto o no? Es cierto, esto tiene matices, esto no es así. Hasta que en un momento, llegado el cierre ya de la investigación, fue como, ok, Dagoberto, muy bien, llegamos hasta acá, pero volvemos con la pregunta. ¿Podemos transformar algo de nuestra conversación en on? Ya, pasados 6 meses, la relación que tenemos con la fuente no es la misma. Y Dagoberto aceptó transformar varias partes de su conversación en on, sobre todo aquellas que le permitían explicar cómo es que había llegado al negocio con Harold Vilches, porque se dio cuenta de que este no era un reportaje para el fin de semana, sino que era un trabajo en profundidad. Entonces que era mucho mejor que él pudiera estar en el podcast contando su versión, a que la contáramos nosotros parafraseando, o que fuéramos simplemente a los documentos, o que le entregáramos al protagonista, que es Harold Vilches, toda la versión de la historia que lo comprometía a él. Así fue como logramos que Dagoberto hablara. Yo sé que muchas veces ustedes tienen menos tiempo para hacer esto, pero el trabajo de la confianza con la fuente es fundamental en un trabajo de largo aliento como este. Entonces, no siempre un no de una fuente significa que una puerta se cierra. Siempre está la posibilidad de juntémonos a conversar en off y que en el camino pueda existir la confianza suficiente para lograr el objetivo que nos propusimos al inicio, que es encontrar a la fuente, pero que esta fuente nos hable. Ya de Dagoberto es importante porque es una fuente incómoda para Harold. Dagoberto piensa que Harold Vilches es un maldito. Un concha de su madre, creo que lo llama. Sí. Entonces es muy bueno entrevistarlo en este contexto, ¿no? Porque estamos construyendo un podcast periodístico y no podemos dejarle a Harold que controle la historia. Y eso se abre acá de manera muy clara. Si se fijan en los títulos de estas 2 láminas, dice Arco narrativo inicial. Harold Vilches en su tierna adolescencia con espinillas. Harold Vilches convertido en un contrabandista de peso a nivel internacional de oro. Tenemos la tremenda historia, ¿no? Un personaje que se transforma, hay giros, hay un montón de cosas. Dijimos, bueno, con Jorge, acá está la historia. Este es el arco narrativo. Harold, niño, Harold, hombre, contrabandista. Tenemos la historia, dividamos esta historia en capítulos, veamos cómo nos aproximamos, etc. Pero pasó algo entre medio. Algunas fuentes de las que teníamos colectadas en esta investigación y con las que estábamos conversando, nos advierten que Harold está siendo vigilado de nuevo por la policía. Eso Harold no nos cuenta nada de eso, obviamente, pero mientras está acá en los estudios de radio de la Universidad Diego Portales, piso -1, contándonos su historia, hay policías que lo están persiguiendo en secreto. Y le tienen el teléfono pinchado seguramente. Y están investigando algo sobre él que no tiene que ver con lo que nosotros estamos contando, sino que tiene que ver con hechos recientes. Y con Jorge decíamos, ¿por qué están investigando a Harold? Y no le preguntamos a Harold, por cierto, porque Harold no puede saber que lo están investigando. Nosotros no podemos traficarle esa información para allá. Ojo con el trabajo de fuente y cómo uno se aproxima a la fuente. Tienes a una persona con la que estás hablando 8, 9 o 10 veces al frente y sabes algo muy importante sobre esa persona y esa persona no lo sabe. Evidentemente nunca le contamos. Hasta que descubrimos que Harold estaba siendo investigado por un robo reciente de un lingote de oro de 1 kilo en el sector oriente de Santiago. Él no nos cuenta esta historia, insisto. Hecho que terminó a balazos. Y entonces está siendo investigado él y otro grupo de personas que además con el tiempo nos enteramos que van a ser formalizadas ante la justicia prontamente. Y nosotros decíamos con Jorge, bueno,
estamos con Harold acá, ¿en qué minuto lo van a venir a buscar para llevárselo a la cana? Porque eso significaba, digamos, más allá del interés que nos despertaba el asunto, y ya teniendo muy claro por qué lo estaban persiguiendo, significaba que nos teníamos que apurar para tener toda la información que necesitamos y hacerle todas las preguntas, porque probablemente no íbamos a poder volver sobre Harold. Nosotros sabemos esto, Harold no sabe que nosotros sabemos, es muy raro todo, seguimos hablando y sabemos que el 14 de diciembre del 2024 le van a llenar el domicilio a las 6 de la mañana, la PDI, y se lo van a llevar al cuarto juzgado de garantía de Santiago, el 14 de diciembre. Ese operativo empezó a las 6 de la mañana y nosotros con Jorge estábamos en el cuarto juzgado de garantía sentados a las 8:30 de la mañana, esperando que llegara Harold. Y en esa espera estaban formalizando a un lanza que le había robado a una abuelita de 80 años la cartera afuera del mall Plaza Gaña. Termina esa formalización y entra Harold engrillado y nos ve por la ventana. Y nos mira, y nosotros lo miramos y le hacemos, Harold, ¿qué pasó? Esto a través de un vidrio. Y Harold nos pone cara así como... Y lo sientan y le empiezan a leer los hechos por los cuales está siendo formalizado. Robo, qué sé yo, robo con fuerza, violento, qué sé yo. Está Scarlett al lado, su pareja, con una bolsita de ropa, con una bolsita de nylon, con ropa dentro, unos calzoncillos para que se cambie, intuyendo que sacara adentro, unos calcetines, una polera. Está muy interesante que se vea bien él. Y lo formalizan y nosotros atrás, detrás del vidrio, escuchando todo esto. Y entonces decimos, bueno, ¿es este entonces el arco narrativo? Por eso ponemos inicial. ¿Es este el arco narrativo o tenemos que tomar la decisión de integrar esto que está pasando ahora en vivo frente a nuestros ojos en el podcast? Y evidentemente, siendo muy responsables periodísticamente hablando, porque nadie se perdería una historia así, decidimos reportear esto. Reportearlo significa conseguir las fuentes involucradas, entender muy bien qué es lo que pasó más allá del papel, digamos, de los documentos judiciales, hablar con las personas afectadas, ojalá meter su voz en el podcast, etcétera, etcétera. Y desde ahí que Harold, 14 de diciembre del año 2024, está preso, todavía está en prisión preventiva. Y entonces esa parte de la historia nos obligó a reformular entonces la trama y el arco narrativo. Ya no es Harold joven, Harold volviendo a Estados Unidos, digamos, siendo procesado ya, pero en libertad, habiéndola hecho, entre comillas, sino que ahora es Harold cayendo en el fondo, digamos, de un saco formalizado por ladrón, ya no contrabandista, sino que ladrón. Y eso nos planteó, digamos, nuevas preguntas y nuevas diligencias periodísticas. Claro, es súper relevante como en un trabajo así, que es largo, como tener conciencia de dónde uno para, en qué momento paramos. Por eso queríamos compartir como, digamos, este arco narrativo, porque nos cambió, o sea, sabíamos que nos iba a cambiar nuestra concepción inicial, pero fundamentalmente porque es imposible que podamos dejar fuera al personaje en la actualidad, porque a partir de esa detención entendimos por qué este personaje se había acercado a nosotros y a contar un podcast, o sea, a contar su historia en un podcast. Ustedes saben que cada entrevista es una transacción. El entrevistado quiere contarnos algo y nosotros queremos que ese entrevistado nos cuente algo por una razón. Nosotros tenemos un objetivo y el entrevistado también muchas veces tiene un objetivo. Una transacción. A veces esa transacción, muchas veces, siempre, creo, es media tácita, ¿no? El entrevistado no nos dice por qué nos está contando las cosas. Acá Harold no nos dijo por qué estaba contando las cosas, sino que nosotros nos explicamos a partir de esa detención. Y tenía que ver con que este delito había sido cometido un mes o un mes y medio antes de que llegara acá a la universidad a decir que quería hacer un podcast. Era un Harold Vilches arrepentido.
que estaba efectivamente con temor de que nuevamente lo fueran a meter preso. Y quería, de alguna manera, utilizar el podcast para que en el momento en que lo fueran a atender, él pudiera instalar esta narrativa de he estado haciendo las cosas bien. Soy un empresario. Soy un empresario, claro. Evidentemente, desde el minuto 1 nosotros le dijimos que nosotros íbamos a contar la historia que nosotros queríamos contar. Y por eso es que este podcast llega hacia el lugar donde Harold nunca nos relató, que es el delito que había cometido. Es súper buena esa imagen que dice Alberto respecto a esta viejita a la que le roban la cartera, porque inmediatamente viene Harold, entonces eso nos da una perspectiva de decir, bueno, estamos frente al Harold que es un delincuente común. Ya no es el personaje que asombraba a los fiscales con su astucia. No es este cabro de 23 años, salido hace poco del Instituto Nacional, que logró hacer 80 millones de dólares con una fórmula para contrabandear oro que sacó de Google, ¿no? Que puede ser que es un delito grave, pero que en cierta forma uno empieza a reconocer la astucia del personaje. Esa astucia que permite que la mayoría de las personas que escuchan el podcast sientan empatía con Harold hasta el capítulo 4 y a veces envidia, ¿no? ¿Por qué no se me ocurrió a mí hacer esto antes? Pero que llegado al capítulo 8 dice, no, yo no quiero ser Harold Vilches, porque a Harold Vilches lo que le pasa es que se le vuelve incontrolable la ambición. Y es ahí donde encontramos estas capas más profundas que tiene el podcast, porque lo que desarrolla... lo que nosotros buscamos desarrollar es esta historia, si uno lo pudiera poner en estas 3 dimensiones que están ahí, ¿no? Que es la trama. Cuando alguien les pregunta ¿de qué va la historia? La historia no va de la trama, ¿no? La trama no es la historia. Harold Vilches que va a África a traer oro, que va a Perú, que se mueve, esa es la trama, eso es lo que mueve las acciones de Harold Vilches, ¿no? Pero ¿de qué va esta historia? Esta historia, la respuesta a eso tiene que ver más bien con eso profundo que genera el personaje en la audiencia. Y que lo define, de alguna manera, que lo perfila en su fibra más íntima, ¿no? Es, ¿quién es Harold Vilches? ¿Quién es Harold Vilches? ¿Qué lo lleva a hacer todo eso? Y definimos un concepto que es el más importante, que es Harold Vilches es un ambicioso. Es un tipo que no se resiste al oro. Que como decía Alberto, va al baño a las 4 de la mañana, se sienta en el baño, toma el celular y empieza a mirar la cámara que tiene dentro de la bóveda de oro porque quiere ver su oro. ¿Cierto? Y desde ese punto de vista es mucho más fácil que todos acá logremos entender a Harold Vilches, porque de alguna manera todos tenemos un poco de ambición por algo. Algunos probablemente podamos tener una ambición de medida por algo. No el oro, o sí, el oro, pero también otras cosas. Entonces, yo, ambicioso por, no sé, el casino, puedo entender lo que le pasa a Harold Vilches. Y es ahí donde conectamos con el arquetipo de Vilches, ¿no? Que vuelve a Harold una historia universal. Y no es simplemente el contrabandista de oro local, sino que es esta historia universal. Y por debajo de la trama están estos contextos de los que hablaba Alberto. La geóloga que nos explica el origen celestial del oro, ¿cierto? Que además aporta datos recordatorios, porque nuestra idea es que el podcast, además de la difusión que tiene por todos los medios, también se difunda en el boca a boca. Oye, escuché un podcast que es genial. Puede ser que ni siquiera entre por Harold Vilches, sino que vaya a entrar porque cada uno de nosotros en nuestros teléfonos tenemos como 0,004 gramos de oro. Entonces, eso lo cuenta la geóloga y yo me llevo ese dato, contado por la geóloga, o que el oro viene del espacio, y el fin de semana, en el carrete, mientras estoy hablando con alguien, estoy diciendo que escuché un podcast y que dice que mi teléfono tiene oro. Y ni siquiera estoy hablando de Harold Vilches, estoy hablando del oro. Y esa persona va a recordar que su celular tiene oro y probablemente va a ir a escuchar el podcast de Harold Vilches, o no, pero no lo va a escuchar a lo mejor por Harold Vilches, va a entrar por otro lado. Este podcast tiene muchas ventanas y esas ventanas tienen que ver con la profundidad de la historia y no solamente la trama, que no es lo que moviliza la serie completa, sino que simplemente las acciones. A eso le llamamos contexto. Y esto se arma a partir de una trenza, no son líneas que van desarrollándose en un solo capítulo. No hay un capítulo que se llama La ambición de Harold Vilches. La ambición de Harold Vilches está presente
en todo momento del podcast. Y ustedes se habrán dado cuenta que al inicio, cuando Harold Vilches habla de esa ambición, cuando aparece la ambición, la voz de Harold Vilches es muy normal, ¿no? Pero a medida que empieza a distorsionarse esa ambición, el personaje también comienza a ensuciarse. Y hay momentos en que sonoramente uno escucha a Harold Vilches, el ambicioso, con una voz media distorsionada. Como que el personaje se va transformando. En este caso, se va degradando. A Alberto, cuando estábamos trabajando esto, como una imagen muy buena, que era que este personaje, cuando está en esa audiencia de formalización, con su pareja, con una bolsita con ropa de marca, esperando que Harold Vilches pudiera al menos recibirla, es una llamita que se va apagando. Es una llamita que se va apagando. Ya no brilla Harold Vilches. Es un delincuente común. Otros contextos interesantes tienen que ver con la historia del oro desde el punto de vista químico, de una explosión estelar, ¿cierto? De una supernova que generó entre un montón de minerales y materiales y partículas oro. Después quisimos abordar la historia del oro desde el punto de vista del poder y desde una mirada historiográfica a partir de lo que había significado, por ejemplo, para movilizar a un cuarto de un imperio completo, que es el Imperio Español, a llegar a América en busca de oro, ¿cierto? A partir de un montón de un ideario mitológico, ¿cierto? La ciudad de los Césares, el gran Paitití, un montón de mitos que movilizaron la historia humana. Y así esos también contextos se van transformando en mini historias, ¿cierto? Está la trama, como decía Jorge, y el arquetipo. Cuando entendimos cuál es el arquetipo de la historia, y dijimos, vamos a contar una muy buena historia sobre la ambición, se nos aclaró mucho la construcción del guión. Desde el punto de vista del texto, pero también desde el punto de vista de la sonoridad del podcast. Ustedes, si lo escucharon, van a haber escuchado mucho bronce en la construcción musical de esto, y que tienen que ver con un personaje que lo estamos levantando porque está en el pico de su carrera delictual, ¿cierto? Y que luego va a caer, ¿no? Al final el podcast, cuando cierra con un texto que es muy explícito. El tipo es Navidad, ¿cierto? Y el tipo está en la cárcel y la pareja le lleva un pedazo de pollo o de carne y unas papas sin sal, no se puede meter sal a la cárcel, para que celebre la Navidad. Y eso cierra con un pianito que va, digamos, hundiendo al personaje en la nada misma, digamos. Pero es el arquetipo. La historia que queremos contar entonces no es la historia de Harold Vilches, es la historia de la ambición. La historia de Harold Vilches entonces, a partir de la trama, está subordinada a su objetivo. Ya, esto se transforma en guión. Yo creo que hemos hablado, no sé si pasamos para acá mejor o algo de esto. Pongamos el video, porque yo creo que este video es relevante, porque hay que decir que este podcast lo trabajamos con Podium, Podcast Chile, que nos asociamos con ellos, somos partners en este podcast, porque ellos trabajaron todo el diseño sonoro de la serie, digamos, con Luciano Correa, que fue el diseñador sonoro, digamos, el que montó y además construyó compuso la música para el podcast, y con Trinidad Piris, que fue la directora del podcast. Y este es el proceso, digamos, muy sintetizado de lo que fue la locución, la narración del podcast y cómo lo trabajamos allá en los estudios de Podium. Ahí están los detalles también sonoros, ¿no? Del derrumbe, de las piedras cayendo, que acompañan la historia, o sea, más que acompañan la historia, es un relato paralelo, digamos, que la significa más que la acompaña. Ya, y para cerrar, esto es un podcast que le fue muy bien, quizás no tan bien como al del colega, ¿a dónde está por ahí? Nicolás Alonso. Tuvimos
La suerte que esto desperta el interés de la industria audiovisual, entonces una cosa nueva para nosotros, esto eventualmente va a saltar a una serie audiovisual, entonces firmamos un contrato por la venta de la licencia del podcast, digamos, a una productora que ahora está encargada entonces de vender este trabajo, la investigación y los guiones, digamos, a una gran plataforma que suelte las lucas para que esto se haga de manera, digamos, de serie. Y acá dejamos como parte de los efectos también un efecto inesperado que no es nada terrible, digamos, pero se abrió un debate bonito respecto de un recurso de amparo que pusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago. Una abogada en representación de una de las personas que yo les dije, hubo alguien que dijo no ocupe mi nombre. Una de las personas mencionadas en el podcast varias veces, porque era la ex pareja de Harold Vilches, nos pidió una vez publicado el podcast retirar su nombre del podcast y hacer la edición en todos los capítulos donde mencionábamos a ella y sus circunstancias, hacer la edición correspondiente para sacar esos pedazos del podcast y sacarla por tanto a ella. Ya publicado. Ya publicado. Evidentemente le dijimos que no. Entendíamos muy bien por qué ella tenía razones legítimas para pedirlo. Dice que le afecta en el trabajo, que no puede conseguir pega, que esto nuevamente la vuelve a poner, digamos, en la mira de, no sé, de posible empleador, etc. Nosotros la buscamos en Google y aparecen un montón de noticias de portales de noticias online, por tanto, nadie se va a meter a escuchar el podcast para no contratarla, digamos, sino que va a hacer una búsqueda en Google y va a encontrar su nombre. Pero además, la petición colisiona con un derecho fundamental que nosotros debemos, digamos, o sea, que nosotros, que protege nuestro trabajo, digamos, y que tenemos que defender, que es no es técnicamente la libertad de expresión, pero sí es, en el contexto de un trabajo periodístico, el derecho a ocupar los nombres de las personas que intervienen en una historia determinada. En este caso, esta persona recibió una condena, ¿cierto?, por asociación. Bueno, no recuerdo si era asociación ilícita o no recuerdo. Contrabando. Pero no podíamos sacarla porque el día de mañana, o sea, significa un retroceso muy grande, digamos, para el trabajo periodístico desde el punto de vista que el día de mañana cualquier persona, digamos, va a decir, oye, no quiero aparecer en tu reportaje con mi nombre, digamos, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a terminar escribiendo historias sin protagonistas, sin nombres, sin personas, sobre todo si han cometido alguna infracción o alguna irregularidad. Nosotros, bueno, fijamos nuestra posición y esto se fue a la Corte, después se fue a la Corte Suprema y finalmente la Corte Suprema nos entregó la razón, menos mal. Uno nunca sabe qué puede pasar. No hay jurisprudencia al respecto en Chile que haya obligado, que la justicia, digamos, en la cual la justicia haya obligado, digamos, a un medio, a un periodista a retirar el nombre de una persona de su trabajo periodístico. Así que nada, un efecto inesperado, pero que creo que es bueno que lo socialicemos con ustedes porque a veces pasan estas cosas, pues, ¿no? Ahí, evidentemente, lo que hay que hacer es defender el trabajo periodístico tal cual lo hacemos, digamos, desde hace decenas de años y defender entonces la libertad que tenemos para poder construir estas historias apegadas a la realidad, por cierto. Y el único error posible acá es no haber llamado a esta persona, digamos. Es que nosotros no hubiésemos llamado a esta persona, quizás tendría un punto más a favor, digamos, ella, ¿no? La llamamos varias veces, le dimos la oportunidad de recoger su versión, de ponerla tal cual ella la decía, de poder explicar, digamos, un montón de cosas. No quiso hablar y además nos amenazó en su minuto con que no quería que pusiéramos su nombre, cosa que es impensable en el contexto de un trabajo periodístico. No nos acusaban ni de tergiversar la realidad, no era una acusación por injuria y calumnia, no nos decían, oye, ustedes están diciendo una historia o están contando hechos que no son o no se corresponden con la realidad. No tenía nada que ver con eso, sino que tenía que ver solamente con la voluntad de esa persona de no aparecer en el trabajo periodístico. Así que, nada, eso. Oh. ¿Fin? Fin. Fin. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o se acabó esto?
¿Preguntas? Hay preguntas. ¿Preguntas? Ya. ¿Y hay micrófono arriba o lo pasamos ahí para que lo subamos uno? Sí. Y nos quedamos con... ¿Cómo cacharon que estaban siguiendo a... En una conversación con una fuente, no podemos decir quién es, la fuente al final de la entrevista, más bien al principio, antes de que comenzáramos la entrevista, me dice, no está grabando, ¿cierto? ¿No? Ya, me dice, ¿por qué están hablando de Harold Vilche? ¿Es por este nuevo delito que cometió? Fue como, ¿qué nuevo delito que cometió? Es como, no, pero es que él está siendo investigado por el robo de un lingote de oro que terminó a balazo en Las Condes. Y fue como, no, no es por eso, pero qué bueno saberlo, ¿no? Y así fue como en paralelo a lo que estábamos haciendo, de haber sido incluso cuando ya llevábamos como 5 o 6 entrevistas de 12 con él. Entonces fue a los pocos meses, 5 o 6 meses de que habíamos comenzado el trabajo. Y ahí, claro, se nos abre una lista completa de investigación que corre por fuentes paralelas en las que, claro, primero tratamos de entender qué robo había ocurrido en Las Condes y lo descubrimos, pero la noticia no vinculaba directamente a Harold Vilches, porque Harold Vilches no fue el que tomó el arma y fue a disparar. Harold Vilches le dio el dato a unos ladrones para ir a robarlo. Entonces fue un trabajo en paralelo que requirió hablar con 6 o 7 fuentes más para construir esta nueva historia que se escapaba, como decía Alberto, de este arco que ya habíamos definido previamente. Pero fue eso, fue una fuente que nos mencionó el dato y claro, no podemos hacernos los locos. Entonces así fue como supimos. Hola. Hola. Igual es un poco de la ignorancia. Ustedes, al saber que a Harold lo estaban buscando cuando estaban haciéndole la entrevista, ¿no había como ni una especie de responsabilidad o les podía llegar algo legal, como tipo de encubrir o algo así? Es una súper pregunta. Obviamente nos pusimos nerviosos porque lo teníamos al lado. Y de partida restringimos un montón y pensamos muy bien las comunicaciones que íbamos a tener con él. ¿Qué le íbamos a decir? Sobre todo cuando habláramos por teléfono y quedara registro, digamos, en un WhatsApp o a través de Instagram o lo que sea. Y luego, claro, o sea, eso nos obligó a hacer una lectura del escenario, sin duda. Encubridor, no. Nosotros no somos funcionarios públicos, por lo tanto no tenemos la obligación de... Un funcionario público sí la tiene, por ejemplo. No sé si lo saben, pero si usted trabaja en el aparato público y se entera de una irregularidad, un delito dentro, y usted no denuncia ese delito en un plazo de 5 días, usted está encubriendo el delito. En este caso nosotros no tenemos esa prerrogativa. No es nuestra obligación ir a la justicia a denunciar a una fuente con la que estemos trabajando. Por tanto, no hay consecuencias desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo hacer que este podcast, sobre todo tomando en consideración lo que usted señala, sea lo más limpio posible? Hay que cuidar mucho las comunicaciones con la fuente, hay que establecer una barrera, una muralla china entre el trabajo periodístico y cualquier otra cosa que pueda suceder en el contexto de una persona con la cual estás compartiendo durante 12 jornadas, en promedio 4 horas. Uno de repente se relaja y empieza a generar ciertas confianzas con las personas, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro hasta dónde llegar, qué hablar, no prometer nada, cuidar mucho las comunicaciones telefónicas o no. Capaz que hayamos aparecido en algún audio, si es que él nos llamaba por teléfono, a Jorge apareciendo ahí pinchado también por la policía. ¿Qué más? Nada, tener todo muy respaldado. Nuestra preocupación legal principal tenía que ver con tener muy claro y muy respaldado que esto era un trabajo voluntario, donde no había dinero de por medio y donde Harold daba expresamente su autorización inicial para contar la historia que nos estaba contando. De modo que cuando publicáramos, él nos saliera a decir, sabiendo que estábamos tratando con una persona bastante especial,
o no, esta gente me sacó de contexto, yo no quería hacer esto, me obligaron o me pagaron o qué sé yo, ¿no? Nos cuidamos muy bien de no dejar ningún espacio para una interpretación distinta a la que, digamos, realmente ocurrió, que es que él se acercó a nosotros, que nosotros le ofrecimos contar una historia periodística y que íbamos a ocupar su relato, pero también íbamos a hacer una investigación que pudiese cubrir todo lo que él estaba diciendo, de modo que pudiésemos entonces presentar a la audiencia un producto periodístico, no una biografía de Harold Vilches. Eso estaba claro, estaba fundamentado, lo teníamos súper grabado. Entonces esos son los recuerdos que uno toma. Sobre el resto no teníamos ningún tema con el encubrimiento, para nada. Pero sí nos planteó un escenario en donde tuvimos que definir un montón de acciones para tener mucho cuidado con no relajarnos frente a esta fuente, digamos. Tengo curiosidad por la conversación que tuvieron entre ustedes, un poco la decisión editorial de respecto de la incitación al delito. Hay una cuña muy buena de Harold cuando dice que si él se hubiera quedado contrabandeando 50 kilos de oro, todavía lo estaría haciendo el día de hoy. En parte el tutorial puede leerse un poco, o sea, el podcast se puede leer un poco, los primeros capítulos como un tutorial de esto se puede hacer así y es él, e incluso creo que otra persona más que termina diciendo pudo haberse mantenido haciendo esto durante bastante más tiempo, de forma muchísimo más controlada. Tengo como la curiosidad un poco de la conversación que tuvieron entre ustedes, de cómo limitamos esto un poco, cómo no enseñamos a hacerlo. Creo que no tuvimos esa conversación, ¿no? No, porque digamos que si uno consigue el expediente judicial de Harold Vilches, está el delito. Si uno lee el reportaje que hizo Alberto, está cómo operaba Harold Vilches del año 2012. Como que la historia de cómo lo hizo es conocida. Lo que nosotros tratamos de contar, y ese es el objetivo del podcast, que además hay mucho detalle nuevo en esta trama y poder ordenarla bien, con giro, guardando en algunas partes del misterio. No había sido contado así la historia, es cierto, pero en la base uno sabe cómo operaba Harold desde que Harold lo descubrieron y que salió en contacto. Un reportaje largo que hizo Emilio Sutherland respecto a cómo Harold Vilches traficaba este oro. Digamos que ese podría ser un mejor tutorial, digamos. Lo que nosotros queríamos contar es esta historia sobre la ambición, que va sobre este vehículo, que es la trama, que tiene todo paso a paso como Harold contrabandeó oro. Pero no nos hicimos la pregunta de ¿estamos entregando un tutorial para contrabandear oro? Porque tampoco es tan simple, ¿no? Tampoco es tan simple. Entonces es cierto que uno tiende a creer como que esto lo podría haber hecho uno. Como hasta el capítulo 4, yo conocía a mucha gente que me decía, íbamos en el 4 y me decía, qué ganas de haber sido Harold Vilches, qué ganas de que esto se me hubiera ocurrido a mí. Y como nosotros ya sabíamos al final, decía, ojo que en el 8 no vas a querer ser Harold Vilches. Entonces, no tuvimos esa discusión porque creímos que no fue necesaria. Pasa algo que es que, por lo general, cuando el periodismo cuenta estas cosas, porque siempre se cuenta, no sé, demás que han visto 300 reportajes sobre el mecanismo del Tren de Aragua para lavar activos, ¿no? Entonces uno dice, ¿le está enseñando a la gente a cómo lavar activos? No, lo que estoy contando es cómo se le ingenia un grupo delictual o de crimen organizado para mover dineros entre fronteras y convertirlo en criptomonedas y casi nada. ¿Qué es lo que sucede con esos reportajes? Que finalmente lo que hacen es intentar tapar los hoyos del sistema para que el sistema reaccione frente a esos mecanismos y pueda prevenir que no vuelva a suceder, ¿no? Yo creo que hay dos se me ocurren ahora, pueden haber más, para que después me digan, pero hay dos ámbitos donde uno dice, ya, acá uno no ofrece ningún tipo de tutorial respecto a cómo se hacen las cosas. Si uno reportea un caso de suicidio, ¿cierto? Uno no dice cómo la persona se suicida. Eso es un consenso, es una convención que hay que respetar. Está en manuales, está en la enseñanza, digamos, del periodismo. Y también se evalúa también en casos de vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿cierto? Hasta dónde uno cuenta y qué es lo que se guarda, digamos, ¿no? Respecto a ciertos mecanismos, ciertas cosas. Fuera de eso,
el periodismo cuenta, por lo general, quizás lo más exquisito desde el punto de vista de la información que uno entrega en este tipo de contextos, cómo se hacen las cosas, que, no sé, cómo Katy Barriga o cómo Lavín Jr. Logra defraudar, o cómo Sartor, ¿no? logra, o Clark logra, digamos, estar en el centro de la polémica porque genera fondos o bonos, digamos, o crea empresas, digamos, de inversión a las cuales un montón de accionistas le depositan plata y él agarra eso y se las mete en un bolsillo y después se las cambia a otro, y se explica completamente el mecanismo. Uno no puede prevenir que la gente no haga eso, lo que está haciendo es comunicarlo porque es noticia, porque es un mecanismo relevante y porque finalmente las autoridades terminan tomando cartas para que ese tipo de transacciones ilícitas, en este caso el contrabando, no vuelva a ocurrir, digamos. Seguro que aduanas ahora tiene mucha más atención respecto al contrabando de oro como lo tenía antes, y ya no le hace vista gorda a las monedas de oro que pasan por la frontera, digamos, ¿no? Hola, profesor, una duda. Después de haberse contactado con Podium Podcast, ¿cómo fue para ustedes el proceso también de diseño sonoro y de en general toda la producción como ya de sonido del podcast? ¿Qué tan involucrados estuvieron? Como cuando estaban escribiendo el guión, ¿tenían pensadas escenas, como todo el diseño sonoro en mente? Nuestra alianza con Podium no partió al inicio, o sea, creo que nosotros habíamos hecho ya un par de entrevistas con Harold. Cuando nos reunimos con Trinidad para contarle la historia y ver la posibilidad de establecer una alianza que nos permitiera trabajar juntos el podcast y poder darle una salida a través de la plataforma que tiene Podium, pero también ocupando los recursos que tienen. Este es nuestro tercer podcast. Hicimos primero Niños de Quién, después Berríos, que fue básicamente con nuestra intuición, digamos, escuchando mucho podcast y tratando de imitar, digamos, esos productos, porque ninguno de los dos proviene del mundo, digamos, nativo del podcast, ¿no? Venimos del periodismo escrito con Alberto. Entonces, pero sabemos que básicamente lo que hacemos y el insumo con el que contamos es que sabemos contar historias. Y eso es lo que hace un podcast seriado de no ficción, cuenta una historia. Lo que no sabíamos era que el sonido, la forma, la atmósfera, el paisaje sonoro, no es un acompañamiento, sino que también es, como decía Alberto, una pieza en sí misma, es una interpretación de la historia, ¿no? Entonces era como preguntas que nos surgieron en la conversación. ¿Cómo suena la envidia? La ambición. ¿Cómo suena la ambición? ¿No? ¿Cómo este personaje lo vamos a levantar, lo vamos a hacer crecer y después lo vamos a dejar caer? Eso fue un gran aporte que hizo el equipo de Podium, que leyó e interpretó y hizo un trabajo sonoro a partir de la historia que nosotros estábamos en ese momento reporteando. Los guiones los escribimos nosotros, con consultoría de guión en Podium, digamos. Es un trabajo en equipo. Recuerdo una conversación que tuvimos con Trinidad en las muchas reuniones que tuvimos, que el acercamiento que tiene Podium a la historia es muy distinto al que tenemos nosotros. Nosotros entrevistamos a Harold 12 veces. Podium conoce la historia a partir de lo que nosotros contamos y de lo que escuchan de Harold, pero también hubo preguntas muy interesantes, porque en la mitad, mientras nosotros estábamos trabajando esto, nos dijo, pero todavía no logro conocer a Harold Vilches, ¿no? Conozco su historia, pero no lo logro conocer. Y evidentemente, cuando una persona que mira esto desde afuera hace ese tipo de preguntas, obliga a quienes estamos en el trabajo de la investigación y los guiones a repensar la forma en la que estamos contando. Digamos, uno no puede hacerse el loco y decir o creer simplemente que lo que sale de su propia cabeza es la mejor versión de una obra, ¿no? La obra es lo que es, digamos, el resultado final de este podcast es porque está pensado por muchas personas que participaron en el proceso. Entonces fue un trabajo muy positivo, digamos, desde ese punto de vista. En ese inicio, cuando nos sentamos con Luciano, porque acá hay una clave que creo que es importante, porque no solamente uno consume periodismo, entonces trata de ir al cine, trata de escuchar música diversa, trata de, qué sé yo, leer libros que no tengan que ver con crónica.
las primeras referencias cuando le contamos la historia a Luciano, que es el diseñador sonoro, al tiro pensó, ¿sabes qué me suena esta historia como la historia de la película Uncut Gems con Adam Sandler? Y empezó a tirar referentes, ¿no? Y de repente hablaba de Bach, ¿no? Y después hablaba de Empire Brass, y después hablaba de autores. Entonces, a partir de un montón de referentes musicales, cinematográficos, libros, etcétera, fuimos construyendo el universo de este podcast. Y eso no necesariamente proviene de los hechos, aunque sí, los hechos te dictan como una cancha en la que jugar, digamos, pero uno va llenando esto con los mismos referentes que uno tiene en la cabeza, y mientras más grande el equipo y mientras más referentes estén comprometidos en el pensamiento creativo, mejor. Mi pregunta, o sea, ustedes se enteraron de que a Harold lo estaban investigando en el transcurso de su investigación. Entonces me queda la duda de cuál fue el dato disparador que los motivó a ustedes a hacer este reportaje, siendo que es una historia que ya se había contado en otro formato. No sé si hay un dato disparador que proviene de nosotros, porque esta historia no surge, digamos, de nuestra voluntad, sino más bien de la voluntad de un entrevistado de ser entrevistado, ¿no? De una fuente. Y yo creo que en ese inicio el motor que moviliza no las acciones de Harold, sino nuestras acciones, que es como, ¿por qué vamos a juntarnos a entrevistar a Harold?, tiene que ver con la curiosidad básica de la pregunta inicial, perdón, la afirmación inicial que hace el propio Harold en el mensaje que ustedes escuchan al inicio del podcast, ¿no? Quiero contarlo todo. Y eso es lo que genera la curiosidad en nosotros, decir, bueno, ¿qué es todo? ¿Qué es lo que vamos a contar? Y si bien es cierto que hay mucho material sobre Harold nunca estuvo dispuesto a sentarse con periodistas en 12 veces a hacer entrevistas, ¿no? Las veces en que habló siempre fue 1 hora o 2 horas para artículos determinados que tenían un tiempo acotado. La posibilidad que teníamos nosotros de estar 1 año conversando con la fuente es mucho más grande que cualquier artículo que se haya escrito. El acceso que teníamos con él es mucho más profundo que cualquier artículo que se haya escrito. Entonces, ese dato disparador inicial o curiosidad inicial que tenía que ver con la profundidad del todo, ¿no? Del quiero contarlo todo, es lo que nos motivó a pasarnos 1 año de trabajo, de investigación, no solo con Harold Vilches, sino que con todas las fuentes. Y el ejemplo más claro de que no se sabía todo lo de Harold Vilches precisamente el punto de quiebre, digamos, de esta historia en la mitad, cuando una fuente nos dice, oye, a Harold Vilches ustedes lo están siguiendo porque se robó un lingote de oro, y no, pues no lo estábamos siguiendo por eso. Entonces, es cierto que si bien se ha escrito mucho sobre él, teníamos una oportunidad única de contar esta historia definitiva sobre Harold Vilches. Y eso era lo que nos motivaba. Además de todas estas tramas que, como hablábamos recién, no tenían que ver con el contrabando de oro, sino más bien con explorar la ambición humana a partir de una historia muy específica.